En este último tema que vamos a tener para hablar del tercer mandamiento de la ley de Dios, que dice no tomar el nombre de Dios en vano, vamos a analizar de acuerdo a lo que se ve en nuestro tiempo, lo que se ve con respecto a la predicación de la palabra que hacen personas que dicen que están adorando a Dios, pero que en realidad no están adorando a Dios de acuerdo con la voluntad de Dios. Y en muchos casos están predicando un evangelio falso, porque la forma en que lo hacen y el propósito con que lo hacen no está en armonía con lo que la palabra de Dios dice en el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Diciéndolo de otra manera, cultos que se hacen, ceremonias que se hacen, reuniones que se hacen, donde se dice que se adora a Dios, pero en realidad es tomar el nombre de Dios en vano porque lo que están haciendo es la falsedad. No significa que en este tema que estoy compartiendo, usamos este espacio ahora para condenar o para señalar defectos de otras personas, pero sí significa que vamos y quiero estar claro de que lo que estoy diciendo ahora se me entienda. No que estamos criticando a una persona que esté haciendo las cosas mal hechas o para estar señalando defectos o cosas incorrectas que otros hacen, sino que al no estar en armonía con el Evangelio, al no estar en armonía con lo que la palabra de Dios enseña, es algo que cuando se hace viola directamente el tercer mandamiento, porque se tiene o se presenta un Dios ajeno, un Dios mentiroso, y significa entonces que no es Dios, un Dios ajeno, un Dios mentiroso, es al diablo. Se adora al diablo en el, y diciendo a la vez que se está adorando a Dios. Voy a presentar esto de la manera siguiente. Todos los predicadores de la palabra de Dios y toda iglesia que hace programas para predicar el Evangelio, debemos estar seguros que lo que se está diciendo es verdad, que lo que se está diciendo no sea algo que sea mentira. Si digo que sea verdad o algo que no sea mentira, es lo mismo, pero la preocupación es no hacer en nuestras reuniones, en nuestras predicaciones, cosas que no estén de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Voy a mencionar algunas porque no vamos a mencionar aquí todas las cosas que se hacen, pero voy a mencionar algunas. El Evangelio hay que predicarlo y el Evangelio tiene doctrina. La doctrina es lo que enseña la verdad de lo que el Evangelio dice. La doctrina es lo que la iglesia debe saber para obedecer a Dios tal y como Dios mandó. Por ejemplo, la Biblia dice que los muertos nada saben. Si yo voy a hablar una sana doctrina, yo no puedo decir que una persona muerta está en la gloria o está en el infierno.
porque la Biblia enseña que los muertos nada saben. Eso es una doctrina. Hay una doctrina que dice guarda el sábado. Dios lo mandó a guardar. Y ahora vengo yo y digo, no importa qué día se guarde, lo importante es que tomemos algún día para adorar a Dios. O lo importante es guardar cualquier día para que tengamos un día, ya sea el domingo, el viernes, día que sea, pero que dediquemos un espacio para adorar a Dios. Dios específicamente dice sábado. Si alguien va y habla y dice, no importa si es sábado, no importa qué día, lo que importa es que adoremos a Dios. ¿Cuántas cosas hay que se enseñan que no son verdaderas? Hay reuniones donde se enseña a los congregados, los pastores que hacen esto, le llaman el Evangelio de la Prosperidad y le dicen a los presentes que mientras más dinero, mientras más propiedades, mientras más cosas demos a la iglesia, más Dios va a bendecir. Y si yo quiero ser millonario, yo puedo ser millonario, ¿cómo? Dando millones para la iglesia, porque Dios va a dar de acuerdo con lo que nosotros propusimos en el corazón. Es más, es mejor dar que recibir. Entonces se le enseña a la iglesia a dar. Pero cuando se da, no se da cualquier cosa, hay que dar lo más preciado. Hay que dar lo que más queremos, hay que dar lo que cueste, lo que sacrifica. Como que si la salvación se va a alcanzar por las cosas que uno da. Y hay personas astutas que saben sacarle los bienes, el dinero, las propiedades a otras personas, bajo los supuestos que Dios le da al que más da. De tal manera, no hay espacio para los pobres, porque las personas pobres que hemos estado hablando, que necesitan su ayuda, no tienen que dar nada más que su pobreza. La mujer que Jesús alabó, que dio dos moneditas sin valor, pero dio todo lo que tenía, que aquella mujer dio más que otro. El Evangelio de la Prosperidad, los pastores o los dirigentes que hacen esto, ellos viven una vida donde, como yo puedo decir, eh, donde hacen todo lo que quieren, tienen todos los recursos, porque la iglesia está motivada a dar para recibir, cuando en realidad debemos dar con nuestro corazón, pero no porque para que recibamos, porque Dios siempre nos va a dar lo que nosotros merecemos. Hay reuniones donde dice que las personas que participan de ella son los verdaderos hijos de Dios porque reciben el Espíritu Santo. Y la manifestación de recibir el Espíritu Santo es en danzas, en bailes, en ruidos, saltos, es en una manifestación igual que la que hace una persona que evoca a los muertos. Yo he estado en reuniones de esta categoría. Nunca he estado en una reunión donde un espiritista está haciendo un rito o alguna religión que tenga o alguna reunión que tenga que ver con el bembé o con lo que tenga que ver con la adoración a los muertos, con los espíritus, pero cuando se tiene una reunión de esa índole, las personas tienen las mismas características, los que caen en trance
que les dicen canalizadores o medium, comienzan a hablar, pero no es la persona la que habla, sino es un espíritu que supuestamente es del muerto o de los muertos, es el espíritu ese que habla y el que se manifiesta. He visto cosas iguales, donde se dice que se está recibiendo el Espíritu Santo, donde se está recibiendo el Evangelio. La palabra de Dios dice que las cosas se hacen decentemente y en orden. ¿Qué cosa es recibir el Espíritu Santo? Que uno comience a hablar en una lengua que no se entiende, que uno caiga bajo el control en su mente y comienza a decir cosas que nadie entiende y después decir fue el Espíritu Santo que dijo, o como que algunas personas que tienen la facilidad de hablar en jerigonzas y no decir nada, también se pongan a decir así y no decir nada. He oído personas predicando que de pronto comienzan a hablar en esos tipos de lengua. Ese tipo de religión no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Desde señalar la falsa doctrina, la de señalar poco respeto a Dios en la forma en que uno se presenta para hacer esa adoración. El presentar cualquier tipo de enseñanza correcta o incorrecta, cantar cualquier tipo de música correcta o incorrecta. Hemos hablado de la música en otros temas. Hay reuniones que se hacen donde no hay un control para hacer un culto a Dios en orden, un culto que esté de acuerdo a la santidad de Dios y de acuerdo a la veracidad de la palabra de Dios. Hay prácticas que se hacen en distintos púlpitos que son incorrectas porque quien las está haciendo son personas que se han rebelado contra la palabra de Dios, que se rebelan contra la iglesia, que forman grupos de acuerdo a la forma en que ellos quieren y que esos grupos enseñen lo que ellos quieren y den como ellos quieren que den. También religiones que son fanáticas al extremo, que llegan momentos en que los que la practican, aunque están hablando en el nombre de Dios, se han hecho suicidios, se han matado. Ellos se inmolan y mueren por eso, por ese espíritu que los toma. Y eso son cosas de los fanáticos religiosos que se notan de vez en cuando, o fanáticos religiosos que matan a otras personas. La palabra de Dios enseña que a Dios se le honra en espíritu y en verdad, y la palabra de Dios se predica, la palabra de Dios verdadera, el evangelio verdadero. Hay personas que señalan que de acuerdo a lo que uno hace, a los sacrificios de uno, entonces va a tener la salvación, cuando la salvación es algo que se alcanza por fe. Hay actividades religiosas o iglesias donde se cobran dinero, hacen cultos, hacen actividades donde reciben dinero para hacer la actividad religiosa, cuando el Evangelio se predica y se enseña libremente, no cobrando por hacerlo o por tener alguna ceremonia o por decir
alguna cosa y que se cobre. Se sigue a Dios en armonía con este tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano cuando le decimos Dios a una persona. Cuando una persona decimos que es Dios y que gobierna en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, o cuando seguimos a los ídolos, sea de la manera que sea, cuando seguimos los astros o buscamos la energía propia nuestra o adoramos a la naturaleza, todos estos cultos, todas estas enseñanzas, toda enseñanza, por ejemplo, que dice que Dios es la rosa, el ave, el viento, o sea que Dios es la naturaleza y que el compendio de toda la naturaleza, eso es Dios, porque eso no es el Evangelio, eso es falsedad. Dios es el que crea la naturaleza. Las personas siguen los dioses que ellos mismos inventan, que ellos mismos crean. Todo ese tipo de doctrina falsa, de adoraciones incorrectas que se hacen porque no están de acuerdo con lo que la Biblia enseña, todo eso que se haga, no importa quién lo haga o qué iglesia haga, todo el que hace las cosas contrario a lo que la Biblia dice es violación del tercer mandamiento porque se está tomando el nombre de Dios en vano. Se está diciendo, se está diciendo que se habla en el nombre de Dios, se ora para que Dios esté, pero lo que están diciendo es en contra de la palabra de Dios. Finalmente señalo otro aspecto. Hay personas que su culto, que su enseñanza es en contra de la iglesia de Dios y en contra del mismo Dios, porque enseñan con falsedad quién es Cristo. Enseñan con falsedad y hay otros redentores, otros intercesores entre Dios y el hombre. Enseñan la mentira en vez de enseñar la verdad. Cristo dijo, cuídense de los falsos Cristos, cuídense de los falsos eh, profetas, de los falsos pastores, porque en los tiempos que vivimos, que son los tiempos del fin del mundo, Cristo dijo que debemos cuidar no ser engañados, porque la falsedad, Cristo falsos, profetas falsos, pastores falsos, maestros falsos, abundan, pululan. Y en las vías del Internet y en las redes sociales está lleno de personas enseñando cualquier cosa menos la palabra de Dios. Están atacando a la iglesia de Dios, tratando de sacar a las personas de la iglesia y unirlos a otro grupo o sin ninguna unión, porque se está enseñando la palabra de Dios en una forma incorrecta. No he usado un texto en esto que estoy diciendo, pero tú que me estás oyendo sabes que es verdad. No estoy diciendo que esto sea verdad porque tú lo sepas o porque yo lo diga, sino porque se ve que se hace y está en contra de lo que la palabra de Dios señala. La iglesia de Dios es lo más precioso que Dios tiene en la tierra. El que toca a un hijo de Dios es como el que toca la niña de sus ojos, porque Dios ama y cuida a su iglesia. Pero también dentro de la iglesia el enemigo siembra la cizaña, siembra la mentira y esto forma parte del bien, la lucha entre el bien y el mal.
nosotros escojamos no seguir las cosas extrañas, escojamos guardar los mandamientos de Dios, adorar a Dios como Dios dice y ponernos en las manos de Dios para hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Finalmente te digo, es importante que hagamos las cosas como Dios manda y guardemos los mandamientos de Dios como Dios manda. Pero no siempre sabemos cómo son las cosas. La Biblia da el consejo en Santiago. El que necesita sabiduría, pídala a Dios y Dios la va a dar. Pide a Dios con fe y Dios te va a dar. Pero pide con fe. Si tú no lo haces así, serías como las olas del mar que andan en continuo movimiento, pero no van a ninguna parte. Y pedir con fe también significa pedir en armonía con la enseñanza bíblica. La fe no es algo que nos separa de la enseñanza bíblica, porque la Biblia enseña que la fe viene por el oír, es un don que Dios nos da, pero el oír lo que Dios dice, escuchar lo que Dios dice, no lo que otro diga. Entonces, pidamos con fe y vayamos a las escrituras y con fe. Y a través de lo que la Biblia dice, nosotros vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad y vamos a adorar a Dios y no tomaremos su nombre en vano. Llego hasta aquí con este mandamiento. Después vamos a seguir con nuestras grabaciones y nos vemos en nuestra próxima grabación.